Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña estar de nuevo con ustedes. Damos muchísimas gracias al Señor que nos concede un nuevo año de servicio, de conocimiento del Altísimo, de alabanza a su nombre, de gratitud al Señor por todas sus misericordias en nuestras vidas. José, qué bueno verte después de un año. Bueno, no después de un año, pero no nos veíamos desde el año pasado. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Compartiendo fue como hablábamos tú y yo, poder disfrutar con nuestra familia en lugares especiales y tener nuestros hijos en el Señor y los nietos y todos. Es un regalo hermoso que Dios en su gracia nos ha dado a ti y a mí. Amén, amén. Nosotros queremos empezar el año con un tema que no hemos tratado nunca, pero fruto de algunas preguntas que entran, eso nos provee temas que tratar para tratar de contestar las inquietudes de los hermanos que nos escuchan. Y nosotros le añadimos a eso que cualquier inquietud, de una manera u otra, que el programa Hombres de Verdad puede darle luz, una orientación sobre algún tema de un hombre, del matrimonio, de la familia, pues estamos con ese propósito, de verdad, de poder orientar a la familia basado en las Escrituras, en lo que Dios dice en su palabra, y utilizando también otro elemento que es importante para la vida, que es la sabiduría, que es una sabiduría que también lo da la palabra, y también una sabiduría que viene de Dios, que nos da por la guianza de su Espíritu, por la experiencia de otros, por los escritos de otros que nosotros siempre consultamos para venir a compartir con ustedes, pues basado en las Escrituras, que es obviamente de donde debe partir todo. Pero con esa sabiduría que Dios da, compartiendo experiencia, conocimiento, información, estudios de otros hermanos que han escrito buenos libros sobre diferentes temas, pues nosotros estamos en la mejor disposición de contestar sus preguntas, de armar programas alrededor de temas relevantes que sean importantes para la vida espiritual de hombres, para el matrimonio de hombres, para los roles que Dios ha puesto a los hombres, tanto en la iglesia como en su vida personal, en su matrimonio y en su familia. Así mismo, así mismo. Así que ustedes pueden aún nutrir este programa y que sea mutuamente beneficioso. Y podemos, y si no hacen preguntas, no se preocupen, que tenemos, basado en esta área de trabajar con hombres, tenemos para un par de siglos, si el Señor no ha venido, no nosotros, pero los que continúen más adelante con Hombres de Verdad, porque el formato, la idea de lo que significa hablar al hombre para que el hombre represente a Dios y viva para Dios es algo inagotable. Así mismo es. Así mismo es. Añadiendo a eso, José, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero sí expresar la realidad. Algo que posiblemente hemos dicho en otras ocasiones, pero en la medida que pasan los días, las semanas, los meses, con más frecuencia veo la formación deficiente que la cosmovisión actual está produciendo en los hombres. Un altísimo porcentaje de esposos, de novios que tienen conflictos, un altísimo porcentaje, el principal responsable es el hombre. Sí, hay una crisis en la masculinidad. Pero grave. Y Marcos, cuando tú y yo miramos por consejería, por forma de ser, a los jóvenes, no se parecen ni en pintura a como nosotros vivimos nuestra juventud cristiana. Porque hubo una época, yo recuerdo, de juegos y de diversión. Yo recuerdo contigo, obviamente, más que con cualquier otra persona, esa época de divertirnos, de ir junto a la playa con otros, de cosas así, sin nada pecaminoso per se. Jugar baloncesto, salir a cazar. Nosotros salíamos a cazar, a buscar frutas, ¿te acuerdas? Sí. Nos íbamos en Semana Santa con los demás a disfrutar en casas de campaña en la playa, que en esa época todo eso se podía.
Pero yo recuerdo, sí, 18, 17, 18, 19 años, ya la cosa cambió, no solamente con diversión, yo lo recuerdo por ti y sé que tú lo recuerdas por mí, sino nuestro involucramiento serio en las cosas del Señor, Ujú, muy serio, ujú, siendo jóvenes. ujú. Yo recuerdo mis 18, 19, 20, 21 años, para mí fueron los mejores años de mi vida cristiana. En mi relación con Dios, en mi servicio a Dios, en mi involucramiento en la iglesia, en pensar seriamente en un día en tener un hogar, en mis estudios, en mi trabajo, pero sobre todo en las cosas del Señor, en vivir una vida santa, separada y apartada para Dios. Yo siempre hago referencia y comparo el cristiano que yo soy con el que era en esa Mm, época. Y de verdad que esa época es la que me da como la idea. Estás haciendo esto como lo hacía antes, está aquello. Es como cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, regresa a las primeras obras. ujú, ujú. Y eso es ese cristianismo fue lo que nos dio la base para nosotros formar hogar Ujú, y también para estar en el servicio al Señor con ánimo, con gozo, con deseo de seguir adelante a la edad de nosotros. ujú, ujú. Tenemos un deseo, una vitalidad espiritual que nos ha ayudado en nuestro servicio a Dios. Y cuánto deseamos nosotros que hombres asuman ese compromiso de vivir una vida santa, una vida intensa de comunión y de cercanía con Dios, para que eso se lo traspasen a sus hijos, a sus nietos, a sus esposas, y obviamente eso va a enriquecer no solamente el hogar, sino la iglesia y el mundo, Ujú, porque eso es lo ujú. que necesitamos. Hablé con un pastor antes de ayer, bueno, en este fin de semana que estaba en Atlanta, y él me dice, ora por mí que estoy escribiendo un libro. Y le digo, qué interesante, tú, un excelente predicador. ¿Y cuál es el título? Crisis en la masculinidad. Uf, Él dijo, todos los problemas del mundo uf, se resumen en una sola cosa, crisis en la masculinidad. uf. Voy a estar orando Ay, sí, y diciéndome, mándame el manuscrito para acá para ver si te lo puedo sí, 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 sí. enriquecer. Esta mañana, mientras tenía mi tiempo de devoción a Dios, ¿Tú estabas en qué esta mañana? no, en mi casa, ¿Pero en tu qué tú estabas en mi haciendo? tiempo de devoción al ¿Qué Señor. significa devoción a Dios? Bueno, el tiempo de comunión con el Señor, ¿Pero qué es eso? oración, lectura de la ¿Y palabra, tú haces eso? No, en como todo serio. cristiano. No, Marcos. No, No. perdón, no, perdón, No, no. déjame terminar. Como todo cristiano debe hacer. Debería. Exacto, exacto. Debería, Como todo Marcos. cristiano debe hacer. Debería. Sí, 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 sí. Que una Sí, pena, sí, de pero verdad. Por ahí es donde comienza todo. es el punto. Por ahí es Es el donde punto. comienza todo. Pero ¿qué pasa? Tú hablas con los hombres de hoy y la mayoría no le gusta leer. La mayoría, no, estoy ocupado, no se esfuerza por sacar tiempo para ser consistente en su comunión con Dios. Y en un alto porcentaje, otra vez, cuando tienen una esposa cristiana, normalmente la esposa es más consistente, la 1000 esposa veces más. ora más, la esposa lee más su Biblia. José y amigos y hermanos que nos escuchan, así no vamos para ningún lado. No, de Así ninguna no vamos manera. para ningún lado. A los hombres nos encanta leer en las Escrituras que Dios nos ha dado el liderazgo. Nosotros somos los líderes. Pero eso implica responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Eso significa que nosotros debemos prepararnos. Eso significa que nosotros debemos de procurar conocer al Señor y ser creyentes espirituales, igual o más que nuestras esposas, nunca menos. Así es. Yo recuerdo a mi mamá, Marcos, que vivió un tiempo en mi casa con 88 años. Yo le llevaba 87 años. Yo le llevaba el desayuno en la cama. Y ella estaba con su Biblia abierta. Amén. Fielmente, o si no de rodillas. Uh-huh. Dios le dio la gracia de que pudiera arrodillarse esos Uh-huh. años a orar y a clamar al Señor. Uh-huh. Y eso es lo que queremos estimular Uh-huh. en este programa, más que por cualquier otra cosa. Exacto, eso es lo primero. Pero te decía, José, que estando esta mañana orando al Señor, le oraba por los hombres, en sentido general, pero los jóvenes de nuestra iglesia, los hombres de nuestra iglesia, y pensaba en casos particulares que he estado tratando. Y decía, wow, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué podemos hacer? Es como para tú reunirlos y tratar, pero no es algo que tú no vas a resolver eso con una prédica.
porque ellos la escuchan, no. dicen que sí a todo y salen por ahí y siguen viviendo igual. Es como, wow, es como una infusión de la palabra de Dios que el Espíritu Santo tiene que transformarlos, porque estamos viendo hombres pusilánimes, hombres que no quieren asumir responsabilidades, hombres que se desalientan fácilmente, hombres que no saben cómo tratar a una mujer y no quieren hacer el esfuerzo ni quieren aprender. ¿Sabes por qué? Porque yo soy así. Y hombres que no quieren enfrentar las situaciones de una manera correcta, para solucionarlo de una manera correcta. Hombres que cualquier desacuerdo con su esposa ya comienzan a anunciar, bueno, si esto sigue así nos vamos a separar. Viven con eso. Yo he dicho que un hombre cobarde es un hombre que no enfrenta los problemas matrimoniales para resolverlos, sino para salir huyendo o para disolver algo tan importante como es el hogar. Tenemos un tema para hoy. Y hacia allá nos dirigimos. Y hacia allá nos dirigimos, pero comenzando el año, de verdad, comenzando el año, yo hubiese preferido hablar acerca de un tema que conecte espiritualmente a los hombres con Dios para que ellos puedan asimilar y poner en práctica el resto de las enseñanzas que vamos a estar aquí en el programa Hombres de Verdad. Pero hay un tema, Marcos, queremos que tú lo introduzcas. Perfecto. Yo decía que muchas veces la excusa que la mayoría de los hombres dan es: yo soy así, esa es mi personalidad, ese es mi temperamento, así fue que a mí me enseñaron, yo no vi eso en mi casa o eso fue lo que yo vi en mi casa, etcétera, etcétera. Y precisamente nosotros queremos hablar un poco de esto, nosotros queremos hablar de los temperamentos. Y aunque yo soy que voy a estar haciéndote preguntas, José, yo de antemano quiero decir lo siguiente. En la Biblia no se nos demanda un temperamento particular, se nos demanda un carácter que se va a expresar a través del temperamento. El temperamento, aunque tú lo vas a definir mucho más ampliamente, generalmente es la forma en que nosotros tendemos a hacer las cosas, a actuar, a reaccionar, lo que nos sale natural, lo que nos sale fácil. Y no necesariamente en las escrituras, pero los estudiosos de la conducta humana han clasificado diferentes temperamentos con diferentes características. De antemano, lo que nosotros queremos decir es: no importa el temperamento que tú o yo tengamos, Dios espera un carácter. Cuando vamos, por ejemplo, a Gálatas, y tuvimos un programa hace un tiempo donde hablábamos de manera específica por cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Cuando se habla allá que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, son 9 cosas que se dan ahí. No importa, tú puedes tener uno de los 4 temperamentos, o no sé si tú tienes alguno más o alguno menos, pero eso tiene que expresarse. Porque eso es lo que Dios espera. Entonces, no podemos aferrarnos a decir, yo soy así, porque lo que ocurre en el punto de partida de nuestras vidas cristianas es que el Señor nos convierte en una nueva criatura y el Señor nos da la capacidad de obedecerle a través de nuestros temperamentos. Cuando la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, eso no es un mandato solamente para los extrovertidos. Claro, no, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. No podemos pretender que una persona tímida se exprese de la misma manera que una persona extrovertida, pero tiene que ser gentil. Así es. Entonces, José, por diversas vías hemos recibido inquietudes de los oyentes pensando en cómo manejar o cómo lidiar en el matrimonio cuando hay un choque de temperamentos, cuando los cónyuges, y yo lo pudiera extender aún hasta el noviazgo, cuando tú tienes una relación de noviazgo y tú ves que los temperamentos son tan diferentes y chocan, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se hace eso? Así que me encantaría, José, que tú abundaras con respecto a qué son los temperamentos, los tipos que generalmente hay y cómo inciden. Sí. Bueno, tú has hecho una introducción
muy buena con respecto a que en el cristiano, Marcos, en el cristiano, lo dominante en su forma de ser, de actuar, no debe ser el temperamento, como diremos, sino el carácter. Y yo sé que muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo se junta todo esto? ¿Cómo se define? ¿Cómo se separa? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, lo primero que vamos a hablar es a definir lo que es la personalidad. La personalidad es algo que cada individuo tiene, cualidades, capacidades que cada individuo tiene y que son diferentes a todos los demás. Eso nos hace igual que el físico, que a menos que tú seas un mellizo, un gemelo idéntico, un gemelo monocigótico, que es lo que son idénticos, o bisigóticos, que están en dos sacos diferentes y que no se parecen. No necesariamente se parecen. Y no necesariamente fueron concebidos el mismo día, porque cuando son idénticos o monocigóticos es que fueron concebidos en un mismo saco, pero se separó ahí adentro. Pero la personalidad es todo lo que una persona, alguien es. Esa es, describimos es una persona así, asado. Pero para describir la personalidad tenemos dos otros elementos. Uno es el carácter y otro el temperamento. El carácter es el conjunto de cualidades que tiene una persona, positivas o negativas. Así que una persona puede tener un buen carácter cuando sus cualidades positivas son dominantes. Y una persona tiene un mal carácter cuando sus cualidades negativas son dominantes. Entonces todos tenemos carácter, porque todos tenemos cualidades, como tú mencionabas, la gentileza, todo eso. Y obviamente cuando se habla del fruto del Espíritu es para formar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en esa persona. Esa es la obra del fruto del Espíritu Santo. Trae esas 9 características del fruto del Espíritu que un autor, creo que yo lo he mencionado anteriormente, Warren Wiersbe, él los clasifica, según él, no es que sea así, pero él dice que los 3 primeros son los que nos ayudan en nuestra relación con Dios, que deben ser dominantes, el amor, gozo y paz, que deben ser dominantes, nuestro amor a Dios, nuestro gozo y contentamiento de vivir para Dios, y la paz de Dios, que tiene muchísimas coyunturas, ¿verdad? Aristas, sí, muchísimas que la gente ni se imagina, y que nosotros predicamos poco acerca de eso. Porque eso va a ayudar al estrés, eso va a ayudar a la ansiedad, eso va a ayudar a la depresión. La paz de Dios es mágica. Eso podemos hablar en otro día. Luego él dice que los otros 3, que es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, nos ayudan en nuestra relación con los demás, que son cualidades que el Espíritu va produciendo. Y luego las últimas 3 nos ayudan en nuestra relación con nosotros mismos, que es mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza. Esas nos ayudan a nosotros a vivir bajo control en nuestra relación con los demás, en nosotros mismos, para nosotros mismos tener ese control y también en nuestra relación de confianza y dependencia del Señor. Esas cualidades son parte del carácter de una persona. Cuando el Señor dice en Efesios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, contienda, son cualidades negativas que se adquieren en la vida. Y se adquieren de 2 maneras. O es por el resultado de nuestros pecados o el paso del pecado de otros sobre nuestras vidas. O sea, cuando un hijo viene de un hogar de favoritismo y él es desfavorecido, pues entonces crece con esa amargura, con ese resentimiento. Y son elementos que el Señor dice que tenemos que quitar. Así que estamos hablando de que el carácter son las cualidades identificables, positivas o negativas. Pero el temperamento es diferente. El temperamento es cómo la persona se manifiesta a los demás, cómo la persona manifiesta su forma de ser. Y desde los tiempos de Hipócrates, él lo dividió en 4. Él identificó 4. Esos 4 lo vamos a decir más adelante después de esta pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad.
puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad y estamos hablando de los diferentes temperamentos y cómo pueden incidir de manera positiva o negativa en las relaciones que nosotros los hombres tenemos con nuestras esposas, con nuestras novias y aún con otros. Sí. Y en el último segmento, José hablaba de que desde hace mucho tiempo se clasificaron los temperamentos en 4. ¿Cuáles son esos temperamentos, José, y qué los caracteriza? Y lo voy a presentar, pero en un próximo programa, Marcos, estaremos haciendo los enfoques de si eso, cómo aparece eso en la Biblia. Porque todo para nosotros es Dios, bíblico. Eso es la autoridad. Ahora, siempre se ha estudiado la conducta humana, cuando no existían psicólogos ni psiquiatras. Pero la conducta humana siempre ha sido tema de estudio, no solamente de los hombres de ciencia, sino también en la Biblia. En la Biblia hay muchísimas enseñanzas de eso que nosotros podemos encontrar fácilmente. No, lo que ellos han hecho es clasificarlo y nosotros identificarlo después que sabemos las clasificaciones. Entonces, los primeros que comenzaron a trabajar con estos, porque son los padres de la ciencia, fueron los griegos. Específicamente se habla de uno llamado Hipócrates, que es muy conocido, un filósofo, porque en aquella época así se le llamaban a los estudiosos de cualquier ciencia. Por eso es que se dice, cuando tú y yo fuimos a la universidad, que la filosofía es la madre de toda la ciencia, porque la filosofía es la que se pregunta o cuestiona los fenómenos y crea las interrogantes para que otros se dediquen a encontrar, a clasificarlos, a decirlo, en la ciencia, en la naturaleza o en la personalidad humana. Entonces, él decía que habían 4 temperamentos. Esos 4 temperamentos se dividen en 2 grupos. Los primeros 2 grupos son los extrovertidos, esas personas que tienen una forma de comunicarse con los demás más intensa que otros. Tienen facilidad de expresarse. Sí, y son abiertos. Son abiertos, joviales, sí. Son imponentes, como veremos más adelante. Y hay otros 2 que son las personas más introvertidas. Y que son estos 2. Más reservados, sí, más reservadas, menos expresivos, más introspectivos. Exacto, hablan menos, sí. Se comunican menos verbalmente, porque todo el mundo se comunica a la misma manera. Sí, sí. Todo el mundo se comunica, no importa si habló o no. Sí, sí. Porque como dijo un autor, nadie no puede no comunicarse. Y él dice también que toda conducta comunica, o sea con palabras o sin palabras. Entonces, estos que ellos llamaron extrovertidos, los clasificó en sanguíneo y en colérico. Y a los introvertidos les llamó melancólicos y flemáticos. De donde siempre la preocupación, y no hay todavía ni habrá una manera de descubrir de dónde viene eso, qué produce eso. ¿Es genético? Sí. Pero genético en el sentido que tú naces, no que tú lo heredas necesariamente. Yo tengo... ¿Qué es de nacimiento? ¿Qué es de nacimiento? Exacto. Yo tengo... No es algo heredado, pero es de nacimiento. Cada cual nace. Y es impresionante porque tú puedes tener gemelos idénticos, como decíamos, por fuera, de ese tipo de gemelos que tú a veces te toma tiempo aprender a distinguirlos. Y a veces son totalmente diferentes. Allá en la iglesia tenemos una parejita de gemelos casi idénticos. Idénticos son, solamente que llega un momento que uno... aprende a distinguirlos. Sí, porque uno engorda más que otro. Sí. Así fue que yo lo pude distinguir. Así fue que yo lo puse a distinguir. Pero también lo distinguí por su temperamento, Marcos. Sí. Entonces, oye, son formados a la misma día. La misma educación, la misma crianza. Pero aquí adentro, Marcos. Sí. El mismo día, en el mismo saco, que se desprende y son diferentes en temperamento. Y pueden ser que sean diferentes en carácter también. Pero en temperamento son diferentes.
Pero ¿por qué ellos, entonces, los griegos decían que eso es el resultado de los humores del cuerpo, los líquidos del cuerpo? El sanguíneo Es por la importante. sangre. Qué bueno que lo aclaraste, porque no es muy común el uso de humores para referirse a líquidos. A líquidos. Y las personas pueden interpretar que son los estados de ánimo. Exacto. No. Es los líquidos. Sí. Ellos decían que el sanguíneo es por la sangre, como que es más dominante. Y luego le decían los otros que era de la bilis blanca y la bilis negra, que son fluidos que están en el cuerpo. O sea, ellos lo identificaban así. Pero después, más adelante... Que no necesariamente es así. Esa fue una identificación que ellos Sí, hicieron. no. Más adelante también siguieron estudiando y hay otras teorías. Pero Marcos, ¿quién fue que, no sé si tú sabes, si puede dar esa respuesta, no sé si tú has estudiado la Biblia suficiente, ¿quién creó el ser humano? Déjame pensar que es difícil esa pregunta. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Definitivamente, mis hermanos, lo que queremos decir es, a fin de cuentas, tú puedes elaborar cualquier teoría, pero a fin de cuentas, Dios nos hizo como nos hizo. Porque antes de que José siga, quiero dejar claramente establecido que los temperamentos no son ni positivos ni negativos, sencillamente son. No, son, así mismo. Pero Marcos, como tú bien dijiste, ¿verdad? Es Dios. Pero Dios es un ser complejo o simple. Las dos cosas. Es complejo, Marcos. Sí, es complejo, pero puede hacerlo complejo simple. No, yo sé. Pero cuando tú miras su creación, No. es súper complejo. No. O sea, es tan complejo que yo creo que nosotros apenas entendemos una milésima. ¿Te acuerdas que dijo Job? De la profundidad de todo. El susurro de él. El borde de sus vestidos Exacto, es lo que nosotros podemos conocer. Exacto. Lo otro no podemos ni entenderlo. En ninguna manera. A veces hasta lo mismo que él revela. O sea, hay doctrinas, como tú y yo lo hemos estudiado, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nunca han podido armonizarse y las dos... Están ahí las dos. Y las dos tienen que coexistir. Y Dios las armoniza. Y Dios la armoniza. Pero nuestra capacidad intelectual nos es imposible. Nos cruzamos para acá y nos cruzamos para allá y tenemos ese lío. Entonces, yo digo eso, que es un Dios complejo, para saber que por más sencillo de las cosas que él haga, siguen siendo complejas. Tú me dices, búscame un animalito sencillo. No lo hay. Exacto. No lo hay, Óyeme, Marco. no lo hay. Una hormiguita. No lo hay. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, alguien le preguntó a uno de la clase si una hormiga tenía cerebro o no. Y esa persona dijo que no. La profesora dijo, sí, tiene. Entonces, ¿cómo tú no puedes abrirle como tú haces con el sapo? Cuando yo estaba en la universidad también, en las clases de biología, te abrían un sapo vivo. Lo mataban por aquí y lo abrían y él estaba vivo para uno ver todas sus partes. Pero tú no puedes hacer eso con una hormiguita. Pero tiene una inteligencia que tú y yo la sabemos. Un porque instinto. La Biblia lo dice. Creado por Dios de una manera impresionante. La Biblia lo dice. Sí. Entonces, a eso me refiero. Traigo todo eso para decirle, se pueden identificar, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgen? ¿Quién lo tendrá? ¿Por qué fulano es así? ¿Por qué es asado? No puede ser definido. Pero sí es cierto que esta clasificación que hicieron estos hombres son totalmente ciertas. Yo he leído de otros que han dicho, no, son 5, 6, pero la verdad es que cuando dicen 5, 6 es como queriendo diferir o traer algo nuevo. Derivaciones de Sí. las demás. Hay combinaciones, porque nadie es exactamente uno. No solamente, Hay gente que sí son exactamente uno. no solamente eso, José, que esos son enfoques humanos, que no porque sean humanos están errados, Sí, pero siempre tienen sus limitaciones claro. y no son inspirados. Claro. O sea, nosotros podemos decir, existen esos 4, aparece alguien que dice 5, 6, uno lo lee, lo estudia y puede decir, no estoy de acuerdo, pero quizás no tienes razón, quizás tienes razón y no importa. Exacto. Porque no estamos hablando de la palabra de Dios, que no tenemos la libertad de decidir si es verdad si o es no. verdad o no. O sea, no. Pero son cosas que nos ayudan a entender parte del comportamiento humano. Pero como tú sabes, los griegos son los padres de la ciencia moderna. Y mira, nadie ha podido encontrar otro asunto diferente al de ellos. Tú y yo hemos leído libros sobre eso. Tim LaHaye tiene uno hace tiene uno. joven.
Y no hay manera de que uno pueda y ni siquiera mirando en personas uno decir, no, pero me luce que fulano no es ninguno de los cuatro. Es difícil. Puede ser que sea más de uno que otro. Y a veces tú dices, él tiene rasgos de esto, pero también tiene rasgos de aquello. Entonces, Exacto. ¿dónde lo clasifico? Bueno, que ahí vamos, es que no son clasificaciones perfectas. Exacto. Lo único que es perfecto es la creación de Dios. Entonces, solamente para darle una idea a las personas, porque cuando comenzamos a mirar este tema, uno siempre se hace la pregunta, porque en educación es así, ¿cuál es el propósito, el objetivo de esta clase? Y tú tienes que tener un propósito y un objetivo dominante. Para mí, Marcos, el propósito y objetivo dominante, y que es importante que nosotros se traiga este tema, que yo sé que algunos cristianos lo rechazan. Lo he leído y los he oído rechazarlo. Pero es algo de como Dios nos hizo. No es un invento ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de científicos. Es solamente identificar como Dios nos hizo. ¿Sabe cuál es lo importante? Y aquí esa es la clave de todo. Todos nosotros nos casamos con lo que se llama la ley de la complementariedad. Esa es una ley que Dios la hizo así. En los tiempos tuyo y mío, o la gente que no ha estudiado esas áreas, dicen que yo tengo como química con esa persona. Sí. He oído ese término. Sí. Pero la palabra correcta es la ley de la complementariedad. ¿Qué significa eso? Que nunca se casan. No se atraen dos sanguíneos, o dos coléricos, o dos flemáticos, o dos melancólicos. Normalmente, yo no te puedo decir que eso es algo 100% afirmado, Claro. pero normalmente no es la tendencia habitual. No son así. Pero siempre aparecen casos, porque uno como pastor ha tenido que tratarlos. Claro. Siempre aparecen casos, pero es como los proverbios, que las personas a veces lo toman como si fueran promesas o mandamientos. Y los proverbios son declaraciones sabias Sí. que ocurren en la mayoría de los casos. Pero mira, Marco, yo no, de verdad, así mirando, es raro ver dos que no sean uno de uno y otro de otro. Pero es como te digo, es raro tú encontrar una persona diligente que esté pasando una crisis económica o que no tiene trabajo. Sí, muy difícil. Bueno, la palabra dice, la mano del diligente enriquece, más la palabra del negligente empobrece. La mano del exacto, la mano del negligente empobrece. Entonces, eso es lo que generalmente ocurre. Pero en la providencia de Dios siempre hay sus excepciones. Exacto. Y muchas veces porque Marcos, es que el extrovertido es atraído por alguien que tiene un temperamento diferente a él. Eso es así. Y viceversa. Esa es la razón por la que tú ves a muchas personas que se casan, que físicamente, como que ella eligió mal, como que ese tipo es medio rarito, yo no sé por qué lo eligió, o ella eligió mal, o eligió una muchachita obesa, o él, pues no sé por qué. Uno se hace muchas esas preguntas, pero es eso lo que más influye. De verdad que eso influye muchísimo. Influyen otros factores, porque tú puedes encontrar una persona que tú dices, me complementa bien, pero cuando tú miras las cualidades de su carácter, que los trata en el noviazgo es que uno va mirando las cualidades del carácter, esas son las que te dicen a ti definitivamente si te debes casar con esa persona o no. ¿Entiendes? O sea, cuando papá le dice, no te conviene eso, no es por el temperamento. Ese muchacho, esa muchacha no te conviene. No es por temperamento, porque él es callado o porque él es extrovertido. No, es por cualidades del carácter que identifica. Exactamente. Entonces, las cualidades del carácter al final son decisivas para saber si tú hiciste una buena elección o no. Lo que te atrae es el temperamento. Te atrae. ¿Qué te gustaba de ese hombre? No, ese hombre es un líder. Ese hombre tiene don de mando. Ese hombre esto, ese hombre aquello, esa mujer. Es súper nice, me hace reír mucho. Me hace reír mucho, tiene un sentido del humor. Exacto, tiene un sentido del humor y me encanta estar con él. A mí me gusta esa mujer porque esa mujer es buena, pero es callada, tranquila. Sí. Yo tenía una noviecita que era muy alborotosa y yo dije, no, yo no cuadro con ella. Yo prefiero una mujer tranquila, callada. Sí. Mi esposa es
introvertida, tranquila, callada. Yo soy extrovertido. Y eso hace como que tú te sientas cómodo. Y como le voy a decir más adelante, es que la ley de la complementariedad ayuda, y ese es el otro elemento importante, es que ayuda al extrovertido, a aprender del introvertido, de que no siempre se habla. Ella le va a decir, mi amor, tú dices que yo no hablo mucho, pero yo pienso y yo medito antes de hablar. Y tú hablas todo lo que te viene por la cabeza y a veces dice cosas que no debe decir. Entonces, los errores que él comete o ella comete por eso y que se da cuenta que este no comete, eso le ayuda a lo que se llama en los asuntos familiares y matrimoniales a no desarrollar una complementariedad rígida, dicen ellos. Y es muy correcto ese enfoque que ellos hacen. Ninguno de nosotros podemos desarrollar una complementariedad rígida. No es que tú eres así, yo soy así, y así tú me conociste. Yo hablo mucho, aunque meta la pata y diga lo que no tenga que decir, pero yo soy así. No, es que la complementariedad ayuda a que cualidades que tú tienes de tu temperamento que no te ayudan, tú aprendas con el otro. Y viceversa, que no es comunicativo le dice, no, mi amor, yo sé que tú eres callada, pero en la vida hay momentos que uno tiene que ser comunicativo. Y tú tienes que aprender, mira, por quedarte callado, mira lo que te pasó. Y si el otro no tiene una complementariedad rígida, sino dice es verdad, entonces ese comienza a crecer en esa área de su vida. Va a seguir siendo introvertido, pero va a ser diferente, va a aprender a atraer cualidades o capacidades a su vida con las que no nació y poder desarrollarla mejor porque le está aprendiendo de este. Pero los conflictos vienen cuando se tienen, como dicen ellos, los estudiosos, una complementariedad rígida. Así que una de las preguntas, la razón de este tema fue por la pregunta que hicieron, que cómo lidiar con eso. Y yo le digo eso, yo les recomiendo eso. Aprenda de su esposo. Si él tiene, como siempre debe tener, un temperamento diferente al suyo. Y aprenda usted de su esposa si ella tiene un temperamento diferente. Y ahí es donde entra mucho el carácter, Marco. El carácter es, como dijimos, son cualidades de la persona. Entonces la persona dice, a mí yo no soy una persona como de estar en el medio. A mí me gusta mucho mi casa. Pero como mi esposo, él necesita que le acompañe en diferentes actividades, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de buena gana, lo voy a hacer de buen gusto. Aparte de que ella está incorporando lo que se llama la solidaridad, que es una de los hilos invisibles de la familia, que son dos. Entonces que son muchos conceptos a la vez. Dicen que las dos cosas que unen una familia es la lealtad y la solidaridad. O sea, la lealtad es en mi familia y la solidaridad es yo ayudo a mi familia. Y ellos dicen que esos son los dos hilos invisibles que sostienen una familia, que crean unidad en una familia, que facilitan que una familia se mantenga siempre unida. Entonces, cuando tú dices, no, mi esposa, ella no le gustaba viajar. Le tenía miedo a los aviones, ella tenía muchos temores porque así la criaron, con muchos temores. Pero yo comencé a decirle, tú tienes que acompañarme a esto, tú no tienes que seguirme el ritmo a mí. Yo trato tampoco de forzarla a eso, porque esa es la otra parte, Marcos. A veces queremos forzar al otro que sea como nosotros. No. Ahora, yo estaba en Atlanta, le dijeron, mandaron el dinero para el pasaje, o sea, dieron el permiso para que le compraran el pasaje, también a ella, y yo le pregunté, me dijo, no, yo no quiero ir. Y yo entendí que no era algo imprescindible que ella fuera. Y yo le dije, está bien, no vayas. Tengo que ir a predicar a Santiago mañana. Y ella me dijo, pero es una cosa de hombre allá, y yo voy a ir, mi amor, pero que yo no quiero ir solo para allá, un viaje para Santiago solo. Ah, está bien, yo te acompaño. Pero ahora... ¿A hacer qué? Sí. A estar con su esposo. A estar con su esposo. A estar con su esposo. Pero que yo no tengo nada que hablar. A estar con su esposo. Entonces, está añadiendo cualidades, pero aquí viene lo importante, que eso le ayuda a crecer en sus capacidades, a desarrollar capacidades.
cuando no tienen esa personalidad rígida ni ese temperamento rígido, ambas cosas, sino que son flexibles, porque la flexibilidad en la vida matrimonial es así. Yo me acuerdo, Ica, tú tenías un motor, a ti te gustaba mucho el motor, y tú la metías ella en unos lugares que ella no se sentía segura, pero ella me decía, yo voy con él, porque él no es loco de Trayano por ahí. Y yo nunca me olvido de eso. Yo voy con él. Y te acompañaba y te llevaba. Mi esposa igual. Hicimos un viaje de aniversario para Europa, que yo tenía 1 año y medio tratando de armarlo porque no tenía recursos. Y ella dice que mientras yo planeaba eso, ella buscaba objeciones para que no se diera. Así que al final, por orar y por vencí, por decirlo así, y después que fue, si yo le digo que vaya mañana, se va. Claro, porque le gustó, disfrutó, y son 8 horas o 9 horas de viaje, pero le gustó. Y esa es la parte del crecimiento. Entonces, para puntualizar en esto, tu esposa y tu esposo tienen temperamentos diferentes. O extrovertido, sanguíneo y colérico, o introvertido, melancólicos y flemáticos. Eso es lo que te atrajo, esa fue la razón por la que te casaste. No trates de cambiarlo. Ayúdalo a que crezca, a que le sea flexible, a que sea participativo, a que baje el ritmo o que lo suba un poquito. Pero no es un tema de batallas. Y que siempre tú vayas creciendo espiritualmente y Cristo se vaya formando en ti. Entonces, con un carácter transformado, se va a hacer más fácil manejar nuestro temperamento, porque el carácter se cambia, Marco, dicen los estudios, pero el temperamento no. José, nadie lo cambia. José, el tiempo se nos ha ido, pero me queda una pregunta. ¿No es acaso lo más importante nuestro amor a Dios y lo que Dios espera de nosotros? Una pregunta retórica, porque sabemos que sí. Esto entonces no debe significar que si tú amas a Dios y yo también, y tú eres un hombre y una mujer, sencillamente podemos tener una relación que glorifique al Señor. O definitivamente puede haber un hombre y una mujer que aman con todo su corazón al Señor, pero que al mismo tiempo una relación entre ellos sea difícil. No me respondas, porque eso es lo que vamos a responder en nuestro próximo programa. ¿Qué le iba a decir? Así que sintonícennos y esperen que desarrollemos un poquito más ampliamente este tema. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.